escribe el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 1 y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En la predicación pasada hablábamos acerca de una mente esclava. Hoy hablemos de una mente libre. ¿Cómo lograr una mente libre? Una mente que nos lleve a actuar con toda la libertad que Cristo nos ha dado. Eso es lo que dice allí el apóstol Pablo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En aquella región todos los hacendados estaban preocupados. Pronto se promulgaría el decreto de libertad, y todos ellos se habían acostumbrado durante toda su vida a tener una gran cantidad de esclavos. Un esclavo que hacían o llevaban a cabo lo que ellos querían, de tal manera que no tenían que realizar ni pagos ni ninguna otra cosa en general. Pero ahora parece ser que ya llegaría el decreto de libertad, y esto hacía que las condiciones cambiaran. Y todos estaban preocupados, tanto que decidieron hacer una junta, una reunión, para ver qué medidas podían tener ante esto que iba a salir. Cuando estuvieron todos reunidos, todos expresaban sus molestias, sus preocupaciones, expresaban aún sus temores de que hubiera algunos esclavos que quisieran cobrar revancha o quisieran tener desquite de todo el trato que se les daba. Pero había un hombre que estaba a la orilla de ahí de la asamblea y no hablaba ni decía nada. Entonces aquellos un tanto sorprendidos se voltearon y lo vieron y le dijeron: oye, estás viendo el problema que tenemos encima y vemos que tú no te preocupas ni haces nada, es más, no has expresado nada. Y entonces aquel hombre se paró y vino, y ante todos ellos empezó a hablar y les dijo: miren, yo no sé por qué se preocupan tanto. Finalmente consideren lo siguiente: los esclavos nacieron esclavos, han vivido como esclavos, han sido esclavos, ellos no saben hacer otra cosa, ellos no entienden ni comprenden el concepto de libertad. Yo no sé por qué se preocupen, a pesar de que se promulgue o se aplique el decreto de libertad, de todas maneras ellos van a seguir siendo esclavos. Y bueno, con el paso del tiempo, pareciera ser que la cuestión que trató aquel hombre era totalmente cierta. ¿Por qué? Porque se promulgó el decreto de libertad, ¿y qué pasó? El 80 o 90% de los esclavos siguieron trabajando como esclavos. Solamente un 10, un 15% decidieron aplicar el decreto de libertad y empezaron a irse y alejarse. Y con el paso del tiempo, lo más asombroso, lo más increíble, es que muchos de ellos regresaron otra vez a ser esclavos. ¿Por qué? Porque habían nacido esclavos, habían crecido esclavos y seguirían siendo esclavos. Y esto que pasó en esa historia es lo que pasa en muchos de nosotros cuando hablamos de la libertad en Cristo. Cristo nos ha liberado, Cristo nos ha dado una buena vida. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero pareciera ser que una y otra vez volvemos a la esclavitud. Una y otra vez perdemos la libertad en Cristo. ¿Y cómo se manifiesta o cómo se realiza en nuestra vida? Pues porque volvemos nuevamente a ser atrapados por el pecado. Regresamos a nuestra vida antigua, haciendo lo mismo que hacíamos antes, viviendo así como dice Efesios 2 del 1 al 3, viviendo bajo la potestad del príncipe del aire. Volvemos a ser hijos de desobediencia, volvemos a andar en los deseos de la carne y no podemos liberarnos. Pero Cristo nos ha librado, Cristo nos ha dado la libertad con la que ahora necesitamos vivir. Y creo que una de las mejores maneras es, igual que mencioné en la mente esclava, es, fíjate lo que dice allí el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 13, y lo voy a leer en dos versiones, en la versión Reina Valera, donde dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no seáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y la traducción lenguaje actual dice: hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. Una de las formas de poder ver en nuestra vida que hay libertad, que entendemos la libertad en Cristo, es cuando empezamos a servirnos los unos a los otros. Quiere decir esto que el servicio en nuestra vida, en tu vida,
en todo lo que llevamos a cabo tiene que ver con servirnos unos a otros, tiene que ver con el servicio. Y a través de ello mostramos que de verdad estamos viviendo en libertad, que estamos viviendo en una nueva vida. Ojalá que la reflexión nos ayude y nos sirva para intentar vivir esa libertad que además fue Cristo el que nos la dio. Por ello, gloria a Dios. Gracias otra vez, que Dios te bendiga, hasta la próxima.